¿Qué tal? Buenas a todas y todos. Soy Miguel Asís, el docente que los va a acompañar durante esta cursada. Si bien ya me presenté por otras vías, me parecía importante de nuevo darles una cálida bienvenida. Sé que esta cursada va a ser una cursada muy particular, muy diferente a las cursadas anteriores. No sabemos si va a ser una cursada más difícil o más fácil, pero sí que va a ser una cursada singular. Entonces, desde ese sentido, saben que estoy predispuesto a acompañarlos y acompañarlas de la mejor manera posible. Eh, Habiendo dicho esto, los insto y las insto a que hagan y den lo mejor que pueden en esta particular cursada, que lean el material a tiempo. Es un material que a mi criterio es un material de fácil lectura, pero es un material que nos introduce en un mundo completamente nuevo, muchas veces en la Facultad de Psicología, y es la intersección, casualmente, como vieron en el teórico, del discurso psicológico con el discurso jurídico. ¿Sí? Un discurso al cual no están acostumbrados y acostumbradas a interpelar. Eh, Habiendo dicho esto, nos metamos en el primer práctico. ¿Sí? El primer práctico es la psicología y su aplicación. Vayan prestando atención a las palabras que usamos. La psicología y su aplicación como práctica en el campo jurídico, ámbitos e instituciones de inserción. Praxis del psicólogo jurídico. ¿Sí? Fíjense que hay ciertas palabras que tenemos que puntualizar y que voy a recuperar después. Praxis, ámbito, aplicación. Eh, para mí este práctico, el primer práctico, es uno de los prácticos más importantes, fundamentalmente porque nos da como un pantallazo de cuál va a ser el quehacer del psicólogo jurídico en los distintos ámbitos de inserción, ¿sí? Y porque yo siempre digo, si no tenemos este primer práctico bien entendido y bien comprendido, nos va a ser muy difícil los otros prácticos. ¿Por qué? Porque básicamente es el cimiento sobre el cual se edifica el resto de la materia, por lo menos de lo que yo les voy a dar en prácticos. En este sentido nos metamos más de lleno en el práctico. Tenemos distintas palabras que fueron surgiendo a lo largo del foro. Yo voy a intentar ir recuperando en este video ciertos aportes que tuvieron en el foro, ¿sí? Eh, digamos las palabras ámbito, fuero, área, eh, no sé si me estoy olvidando de alguna, pero por lo general eran las dudas que solían como surgir, ¿no? Las diferencias entre el ámbito, el fuero, el área, el campo. Tratar de, si bien algunos hablan del ámbito de la psicología jurídica, relegar la noción de campo al campo de la psicología jurídica. ¿Por qué? Porque cuando entendemos campo, por lo menos desde los aportes de Bourdieu, si bien no es un autor que tomemos en la bibliografía, sí nos permite entender la noción de campo de Bourdieu como un conjunto de relaciones de fuerza que se tejen, ¿no?, por dentro de ese campo. Me parece que la psicología jurídica es un campo de tensiones en ese entrecruzamiento, en lo que vieron en el espacio de teóricos, entre el discurso psicológico y el discurso jurídico, y el discurso del derecho, que es un entrecruzamiento que tuvo ciertas particularidades y que conllevó a lo largo de la historia de la formación de la psicología jurídica muchas definiciones que fueron expresión de ese campo de tensión, ¿sí? Por eso es que a mí me gusta relegar la palabra campo al campo de la psicología jurídica. La noción de ámbito, por otro lado, la noción de ámbito y área son nociones que nos dan cuenta más desde un espacio físico muchas veces, ¿sí? El área, sobre todo, es una noción que nos da una raigambre mucho más de espacio físico. Pero la noción de ámbito muchas veces nosotros la tomamos desde el lado de las incumbencias, ¿sí? Pensemos al ámbito no como un espacio físico, sino como un ámbito ideal dentro del cual se producen ciertas incumbencias, ciertas problemáticas que corresponden a ese ámbito en particular, ¿sí? Por eso hablamos de el campo de la salud mental, el ámbito de la salud mental, el ámbito policial, el ámbito de la niñez, adolescencia y familia, etcétera, ¿sí? Para comprender, digamos, el campo de la psicología jurídica, entonces, sí nos es
importante hacer un recorrido, un mínimo recorrido histórico de la psicología jurídica, ¿sí? Siempre digo, digamos, como para entender el presente es necesario por ahí retrotraernos un poco al pasado, ¿sí? Y esto nos permite diferenciar lo que fue la psicología y lo que es la psicología forense de la psicología jurídica y en qué ámbito podemos incorporar a cada una de ellas, que fue algo que también que surgió a lo largo del foro, ¿sí? Entonces, si pensamos en los orígenes de la psicología jurídica, nos retrotraemos a 1900, por lo menos aquí en Argentina, 1907, con los aportes de José Ingeniero, como pueden leer en el texto, eh, en donde el autor y José Ingenieros introduce el estudio del psicoanálisis para estudiar, digamos, las personalidades delincuentes. Bueno, poco a poco eso que implicaba, digamos, una labor de criminología se va expandiendo y en realidad se va acotando más que expandiendo a lo que sería el ejercicio en sí de la psicología forense. Es decir, nuestro rol estaba muy acotado durante el siglo XX, o sea, durante todo 1900, gran parte de 1900, a la función de testistas, ¿sí? Recuerden que a 1967, con un decreto ley de la época de Onganía, que se llamaba la ley de arte, fíjense la importancia de las palabras, la ley de arte de curar, ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración, ¿sí? Actividades afines. Nosotros entrábamos dentro de esas actividades afines. Eh, Fíjense la raigambre y la importancia del modelo médico hegemónico y cómo nosotros podíamos aportar desde nuestro rol, pero en calidad de testistas y siendo siempre supervisados por una figura de un médico, que paradójicamente podía ser un médico de cualquier especialidad, ni siquiera tenía que tener un desarrollo en evaluación psicológica, ni nada. Eh, Poco a poco, entonces, se va desarrollando eso que sería como la psicología forense, en la década del 80, en 1985, surge la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología, que es importantísima. ¿Por qué? Porque nos da el sustento legal que nos permite ejercer nuestra labor desde distintos ámbitos, ¿sí? O sea, ahí podemos pensar la apertura, ¿no? Desde la psicología forense a la psicología jurídica, ¿sí? Y cómo se amplían los ámbitos de inserción del psicólogo jurídico. Obviamente, estamos hablando de el campo de la psicología jurídica, es un campo donde se entrecruza el derecho, donde se entrecruza la psicología y en donde es muy importante esto que les puse en un momento en el foro. eh, los ámbitos están regulados por la ley, o sea, nuestra práctica está regulada por la ley. Y en esa regulación, que tenemos muchas leyes que son como transversales, como por ejemplo la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología, después cada ámbito de inserción tiene una regulación específica, ¿sí? Por ejemplo, el ámbito de la niñez, adolescencia y familia tiene la ley 26.061, que es la ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como ejemplo. Eh, Habiendo dicho esto, volvamos al tema de la psicología jurídica. Este pasaje implica la apertura de la psicología, de nuestro rol como psicólogos y la posibilidad de pensar que podemos intervenir inclusive con el sustento de la ley en distintos ámbitos de inserción de la psicología. Bien, habiendo hecho este recorrido nos permite entender entonces por qué decimos que la psicología forense es una rama dentro de la psicología jurídica, ¿sí? La psicología jurídica es mucho más abarcativa que la psicología forense. Ahora bien, para pensar el rol del psicólogo en los distintos ámbitos, es importante entender qué es la psicología jurídica, ¿sí? Porque la psicología jurídica es una especialidad, es una ciencia aplicada que nos permite, y esto es muy importante de comprender, que nos permite resolver problemas de corte jurídico normativo, ¿sí? Fíjense cómo llamamos al primer práctico, la psicología y su aplicación como práctica en el campo jurídico.
ámbitos e instituciones de inserción, praxis del psicólogo jurídico. O sea, estamos hablando de la aplicación de la psicología en el campo legal, ¿sí? Esto es muy importante para tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de los distintos ámbitos de inserción, estamos hablando del ámbito tribunalicio, el ámbito penitenciario, el ámbito de la salud mental, el ámbito policial, el ámbito de la niñez y adolescencia y lo que se denomina el pseudoámbito de consumos problemáticos. Cuando hablamos del ámbito tribunalicio es importante entender y no confundir lo que son los ámbitos de los fueros. Solamente vamos a encontrar fueros en el ámbito tribunalicio, ¿sí? Piensen en la acepción que vimos en el foro de la palabra fuero. El foro romano, digamos, era el sitio donde se administraba la justicia, ¿sí? Y actualmente, digamos, lo que es los fueros es una forma de administración de la justicia y que está dividido por competencias, por materia. Vayan introduciendo estas palabras que son un poco complicadas, pero son precisas, ¿sí? Materia, competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización de la justicia se divide por distintas materias, como ser el fuero civil, el fuero laboral, el fuero penal, el fuero contencioso administrativo, etc. ¿Sí? Esos serían los distintos fueros que tiene el ámbito tribunalicio. Después tenemos el ámbito penitenciario, que nuestra labor puede ser en el área criminológica, en el área de tratamiento, el ámbito de la salud mental, trabajando, antes llamamos este ámbito el ámbito hospitalario, pero nos reducía, digamos, a la idea y a la percepción de la institución, ¿no? Cuando en realidad de la institución hospital, pero cuando en realidad estamos hablando del ámbito en general, del entrecruzamiento y del atravesamiento de la ley en nuestras prácticas, en distintos efectores, no solamente el hospital, puede ser un centro de salud, puede ser la clínica cuando nos llega la solicitud de que hagamos un tratamiento de una persona que sufrió un abuso sexual, por ejemplo. Tenemos el ámbito policial, trabajando en evaluaciones, en seguimiento personal de seguridad, el ámbito de la niñez, adolescencia y familia, y el ámbito de los consumos problemáticos. A ver, nuestro rol puede ser muy parecido en distintos ámbitos, que puede estar relacionado con con el diagnóstico, con la evaluación, con el tratamiento, con el seguimiento, con el acompañamiento. El rol que es bien diferenciado y que solamente se encuentra en el ámbito tribunalicio es el rol de perito, ¿sí? En los distintos fueros, que es el rol que vamos a ver en los prácticos subsiguientes. Pero no tenemos que confundir, es el único ámbito donde el psicólogo realiza una función de peritaje. Ahora bien, la realidad, como les dije en el foro, es una realidad compleja. Esto quiere decir que frente a una situación compleja podemos estar interviniendo, no el mismo psicólogo obviamente, desde distintos ámbitos de inserción. Es decir, por ejemplo, con una situación de un niño que se encuentra en adopción, podemos estar trabajando en forma articulada con los peritos o peritas que se encuentran haciendo la evaluación de los postulantes. Bueno, por otro lado, en el ámbito de la niñez, adolescencia y familia pueden estar los psicólogos y psicólogas que trabajan, por ejemplo, con ese niño en el acompañamiento del niño a la familia, a integrarse a la familia. Por eso tenemos que tener la cabeza bastante abierta como para entender que la realidad compleja nos invita a intervenir desde distintos ámbitos de inserción. Bien, a lo largo de este práctico entonces pudimos recorrer las diferencias entre ámbitos y fueros, las diferencias con respecto al campo, con respecto al área, ¿no? Hicimos algunas distinciones en el nombramiento. Podemos hacer un breve recorrido histórico de la psicología jurídica, nombrando que en un principio
ubicamos nuestro rol más acotado a lo que era la psicología forense y cómo después, a partir de la ley de ejercicio profesional de la psicología, pudimos abrir nuestras incumbencias y empezar a denominarnos psicólogos jurídicos, porque es lo que efectivamente somos. Eh, y ahora quiero darles un puntapié para pensar este segundo práctico que se viene en la semana siguiente, ¿sí? Vamos a tener 3 textos, un texto de Freud, de Malestar en la Cultura, de Basaglia y un texto de Lévi-Strauss, ¿sí? Es importante, a mi criterio, que entendamos por qué estamos viendo estos textos, ¿sí? Durante este primer práctico vimos el entrecruzamiento del derecho y la psicología. Ahora bien, estuvimos muy focalizados en el derecho como norma positiva, como vieron en teóricos, ¿no? La ley escrita. Ahora bien, ¿qué nos aportan estos autores, fundamentalmente Freud y Lévi-Strauss, para pensar la ley en general? No desde la concepción que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, durante este segundo práctico vamos a ver la relación entre la ley y la cultura y la ley, y a su vez vamos a poder pensar también qué es lo que pasa cuando suceden las transgresiones. Es lo que nos va a invitar a pensar, o por lo menos para lo que vamos a usar el texto de Basaglia, ¿no? Pensar qué es lo que pasa con las instituciones y qué es lo que hacen las instituciones cuando el sujeto transgrede. Me gustaría dejarle 2 preguntas para que se lleven y piensen sobre todo los textos de Freud y Lévi-Strauss. ¿Cuál es la importancia de la ley en la sociedad? ¿Y por qué acatamos la ley? ¿Qué hacemos para que esto suceda? Bueno, espero que estos pequeños lineamientos que vimos les hayan sido prácticos, y los saludo y las saludo, y nos estamos viendo en breve.